Buenas noches. El día de hoy vamos a acabar de estudiar el capítulo 6. Dejamos la semana pasada estos últimos versículos que hablan de la bendición sacerdotal, la manera en la que Dios ordenó o las palabras que Dios ordenó que los sacerdotes digan cuando tienen o cuando deben bendecir al pueblo. O sea, Dios instruye que deben bendecir al pueblo los sacerdotes y especifica exactamente lo que los sacerdotes deben de decir. Así que esta forma de bendición no se les ocurrió a los sacerdotes, no son buenos deseos de los sacerdotes, son palabras específicas determinadas por Dios. Por eso se vuelve muy importante entender qué significa o cuál es la trascendencia de esta bendición y cómo nos ayuda a entender las palabras de Jesús en la cruz. Entonces, si leemos Números 6, 22 y 23, dice: el Señor le ordenó a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. Ahora, cuando dice que les ordenó, dile a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición, como que no tiene nada que ver con lo que vimos de los votos del Nazareo, ¿verdad? Está hablando de los votos del Nazareo y luego como que cambia drásticamente y parece que es un mandato nuevo, pero no es un mandato nuevo porque ya tenemos, de hecho lo estudiamos en Levítico, vimos que el sumo sacerdote, bueno, Aarón y sus hijos se estrenaron como sacerdotes la primera vez que sirvieron y al terminar toda la parte del sacrificio diario, lo que tenían que hacer los sacerdotes todos los días, al terminar se nos especifica que bendijo al pueblo Aarón. En Levítico 9:22 dice: Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Entonces, en Levítico se nos dijo que levantó las manos y bendijo al pueblo, pero no se especifica lo que dijo. Todo parece indicar que lo que dice el versículo 24 al 26 es lo que Aarón dijo en ese momento, aunque no se nos registró. Así que no sería un mandato nuevo, sino que Moisés aquí está especificando exactamente lo que Aarón tenía que decir. Ahora leamos Números 6, 24 al 26, pero en la Reina Valera 60, porque lo traduce literalmente. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estas palabras vienen de la mente de Dios, ¿verdad? Es Dios quien ordenó que estas palabras deban ser pronunciadas. Así que cuando Dios está hablando de bendición y lo explica en tres partes dobles, ¿verdad? Esto es lo que para Dios significa bendecir al pueblo. Entonces, cuando nosotros hablamos de bendición o le decimos a alguien que Dios te bendiga o que Dios te colme de bendiciones, como cuando alguien cumple años, nosotros lo vemos como buenos deseos, ¿verdad? Queremos que Dios les dé algo bueno, les haga algo bueno, les conceda algo que ellos deseen. Pero, ¿qué será lo que Dios considera bendición? ¿Se acuerdan? Vimos que el sacerdote es el representante de Dios para el pueblo y el que representa al pueblo ante Dios. De manera que Dios le dice al sacerdote: tú bendices al pueblo con estas palabras comunican el concepto de bendición en la mente de Dios para con su pueblo. Así que les analizaremos las tres partes una por una. La primera parte: Jehová te bendiga y te guarde. La palabra Jehová, YHVH, se repite en las tres partes. En esta bendición de tres partes, cada que dice Jehová es YHVH. Cuando dice bendiga, el hebreo barak, dice la concordancia exhaustiva Strong, se traduce como arrodillarse por implicación para bendecir a Dios como un acto de adoración o bendecir. Entonces, cuando vemos que un hombre bendice a Dios, eso es lo que significa, arrodillarse ante Dios. Por consecuencia, se entiende como adorar a Dios. Entonces, cuando decimos que Dios te bendiga, pensamos en que Dios tiene el poder para bendecirte, darte algo bueno, algo que te haga feliz. Pero cuando tú bendices a Dios, ¿qué le podrías dar a Él? Nada, ¿verdad? Porque Dios es dueño de todas las cosas y no le hace falta nada porque Él es perfecto. Entonces, ¿cómo se entiende bendecir un hombre, que un hombre bendiga a Dios?
Bueno, pues el original se debe traducir en ese caso como arrodillarse en adoración al Señor. Entonces, bendecir a Dios es adorarlo, no darle algo, como cuando Dios nos bendice a nosotros, porque Él sí nos da cosas a nosotros. Entonces, cuando dice que Dios te bendiga y te guarde, es que Dios te dé su bendición, ¿verdad? Pero de eso se trata. Cuando habla de, o la palabra te guarde, el hebreo shamar es guardar, vigilar, preservar. Y guardar tiene que ver con proteger. Vigilar es estar al pendiente de ti y preservar es librarte de cosas, librarte de peligros. En otras palabras, podríamos decir que cuando dice Jehová te bendiga y te guarde, estaríamos diciendo Jehová te bendiga y te dé su protección, o Jehová te bendiga y te guarde de los peligros del pecado, de las aflicciones del pecado, del dolor del pecado. Entonces, en un sentido general, está diciendo que Dios te bendiga protegiéndote, librándote de lo que es malo, librándote de lo que te hace daño. Y es una bendición, por así decir, genérica, ¿verdad? No está muy especificada a detalle, es que Dios te proteja, que te libre de las cosas malas. Luego dice el versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yo por muchos años no entendía qué significa esto. ¿Qué significa que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti? ¿Qué significa en el original? Resplandecer, la palabra hebrea or, se traduce como ser o volverse luz. Concordancia exhaustiva Strong, ser luminoso. Entonces, cuando dice que haga resplandecer, o sea, que Dios ilumine, que Él sea luz, cuando dice su rostro, el hebreo panim es rostro, literalmente dice que el rostro de Dios te ilumine. Y cuando dice tenga de ti misericordia, la palabra hebrea es Hanán, y se traduce como mostrar favor o ser amable. ¿Cuál es la conexión entre ser amable y mostrar favor y que Dios te ilumine con su rostro? ¿Cómo se entiende? Digo, partiendo del original no tenemos forma de interpretarlo, ¿verdad? Pero para poder saber que si hacemos una interpretación, es una interpretación válida, bíblica y correcta, tenemos que dejar que la Biblia se explique a sí misma, ¿verdad? Entonces, si buscamos en la Escritura qué referencias tenemos al rostro de Dios, qué significa que el rostro de Dios esté sobre alguien, o esté oculto de alguien, o esté contra alguien, que son las tres formas en las que vemos que se habla del rostro de Dios. Por ejemplo, cuando dice, si vamos a Deuteronomio 31, 17 al 18, dice, cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré. Ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán, ¿no es verdad que todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Dice, y ese día yo ocultaré aún más mi rostro por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses. ¿Cuál es el efecto de que Dios oculte su rostro de él, de su pueblo o de ti? Que te vienen adversidades, ¿verdad? Se sobrevendrán, dice, muchos desastres y adversidades. Entonces, cuando la bendición dice que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, es lo opuesto a que lo oculte de ti, ¿verdad? Que oculte su rostro de ti es que te abandona, ¿verdad? Te desampara, te vienen las adversidades porque ya no te está protegiendo, no te está guardando. Ocultar el rostro. Por eso dice el comentario Benson, el rostro de Dios es su personalidad, vuelta hacia el hombre o bien apartada de él. La personalidad de Dios es su rostro. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Moisés podía ver cara a cara a Dios? Decíamos qué significa, dado que la Biblia dice que nadie puede ver a Dios, ¿verdad? Pero ver cara a cara a Dios no tenía que ver con que literalmente se vieran, porque cuando Moisés le pidió a Dios que lo dejara ver su gloria, no se lo permitió, ¿verdad? Le dejó ver, antropomórficamente hablando, sus espaldas, ¿verdad? Dios protegió a Moisés sobre la hendidura en la peña para que la gloria de Dios pasara y no le permitió verlo y solo iba a dejar ver sus espaldas, ¿verdad? Un poco de la gloria de Dios. Pero ¿cómo es que Moisés veía cara a cara a Dios?
Bueno, porque Dios conoce a Moisés y Moisés estaba conociendo a Dios, rostro con rostro. Ver el rostro de una persona tiene que ver con conocer a esa persona, pero no conocer de tener conocimiento de alguien, sino de tener experiencia personal con esa persona. Entonces, si pensamos que la bendición es haga resplandecer su rostro sobre ti, dice el comentario Benson sobre la parte de hacer resplandecer, dice, esto alude al resplandor del sol sobre la tierra para iluminar, calentar y renovar la faz de ella. El Señor te ama y te hace saber que te ama. Y dice, bueno, ok, pero ¿cómo concluyó eso, verdad? Como el sol sobre la tierra para iluminar y calentar, dice. Bueno, pues si habla literalmente de que se ilumina o que el rostro de Dios sea luz para ti, y ocultar el rostro es abandonarte, ¿verdad? Vamos a otra referencia en Job 13:24, pero Reina Valera 60. Job 13:24 dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Ocultar el rostro, además de desamparar, es considerar enemigo a esa persona. Pero veamos ahora también lo que implica que el rostro de Dios esté contra alguien. Ya no es ocultarlo, sino que sí le muestra el rostro, pero contra esa persona. Es decir, manifiesta su santidad y su perfección a una persona. ¿Qué pasaría si Dios manifiesta su santidad a una persona? La ira de Dios lo acabaría, ¿verdad? Porque una persona, cualquier hijo de Adán, es pecador. Si Dios se muestra tal como es ante una persona, esa persona moriría al instante por la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte y todos los hombres son pecadores. Entonces vamos al Levítico 17:10, Reina Valera 60. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Ya habíamos estudiado esto, que cortar de entre su pueblo podía entenderse como la pena de muerte. Entonces, volver su rostro contra esa persona implica que haría justicia al revelarse Dios en su santidad. Salmos 34:16, el rostro del Señor está contra los que hacen del mal para borrar de la tierra su memoria. Entonces vemos que la Biblia nos explica que es que Dios oculte su rostro o que ponga su rostro contra alguien. Pero aquí la bendición es que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Que su rostro sirva de luz y te tenga misericordia. ¿Qué podemos encontrar en la Biblia al respecto? Bueno, hay una referencia, encontré dos, una referencia a la luz de Dios y otro al rostro, a la luz del rostro de Dios. Por ejemplo, Salmos 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? El Señor es mi luz y mi salvación. Está la parte luminosa, por así decir, de la bendición sacerdotal. Pero si vemos Salmos 44:3, dice, porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo y tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Y aquí está específico, la luz de tu rostro. La bendición es que Jehová haga que su rostro te ilumine o sea luminoso. Está la referencia directa. ¿Qué significa la luz del rostro de Dios? Que los amaba, que les dio la victoria, ¿verdad? Que los protegió. Entonces, la primera parte de la bendición sacerdotal, que Dios te bendiga y te guarde, habla de una protección, ¿verdad? De preservarte o guardarte de las cosas malas. La segunda tiene que ver con iluminar tu camino, iluminarte a ti con su rostro. O sea, se muestra a ti, pero dándote luz, no estando en tu contra ni ocultando su rostro de ti, sino que Dios se muestra a ti, te sirve de luz y dice, tenga de ti misericordia, ¿verdad? Se me movieron los versículos, sí. Su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces eso implica que tú conocerás o Dios se manifestará a ti para darte luz y en lugar de estar contra tuya, de hacerte justicia, mejor te dará misericordia. Entonces, la primera parte tiene que ver con una protección general, la segunda parte tiene que ver con Dios manifestándose a ti
para guiarte, para protegerte y para tener de ti misericordia. Ahora, la tercera parte, versículo 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que alce su rostro sobre ti, prácticamente lo mismo, ¿verdad? Solo falta la parte de la luz o de ser luminoso. Alce sobre ti su rostro, dice el comentario Pulpit. Esta cláusula parece repetir la última en una forma algo más fuerte, dice, como implicando una atención más personal e individual del Señor. Su rostro resplandece sobre todos los que le aman, como resplandece el sol donde quiera que no interviene nubes, pero su rostro se levanta hacia el alma por la que tiene una consideración más especial. O sea que considera aquí una especie de repetición, como en el hebreo, decir que algo es doble, es decir, por ejemplo, cuando se aplicaba la muerte, en hebreo dice, bueno, se nos traduce en la Reina Valera 60, que el adúltero morirá irremisiblemente, o sea, seguramente morirá. Pero en hebreo dice, el adúltero morirá, morirá. El repetirlo 2 veces le da más fuerza, está diciendo que es con mayor intensidad. Dice el comentario Pulpit, el hecho de que se repita que Dios ponga su rostro sobre ti hace referencia a una mayor intensidad, lo que traduce como algo más fuerte, que implica que hay una manifestación más personal de parte de Dios para con esa persona. Entonces dice, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Comentario Pulpit, esta paz, dice, siendo el fruto perfecto en la experiencia de la gracia que viene de Dios, forma el clímax y la conclusión de la bendición. Entonces llama la atención que la paz es la consecuencia de que Dios se revele mucho más cercano a ti. Esta paz de la que habla la Biblia, en hebreo shalom, no es paz que se entienda como ausencia de problemas, sino que es la paz que viene como consecuencia de estar con Dios, de que Dios sea cercano a ti, de que estés en paz con Dios. La palabra shalom tiene que ver con vivir en paz, en bienestar, con prosperidad, porque obedeces al Señor, porque estás en paz con Él. Y me parece que podemos tener una referencia clara de lo que es el concepto de shalom en la Biblia si leemos Deuteronomio 28, del 1 al 13. Deuteronomio 28, del 1 al 13, dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos esos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu masa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero irán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedeces con cuidado. Jamás te apartes, versículo 14, de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Entonces, toda esta consecuencia de bendición y de prosperidad estaba condicionada a la obediencia, ¿verdad? Pero ¿para qué les pedía obediencia? Porque Dios moraría con ellos, ¿verdad? Si Dios mora con ellos y Dios es justo y ellos pecadores, terminaría acabando con todos. Pero para que puedan vivir en paz con Dios, tienen que obedecer a Dios. El hecho de que Dios esté cercano a ti y tú estés en paz con Dios trae toda esta consecuencia de bendición. Entonces el concepto de estar en paz, de shalom, no es que no tienes problemas. Claro que está incluido, ¿verdad? Pero es de que todo lo que estás haciendo está bendecido por Dios.
porque haces lo correcto, porque haces justicia. ¿Me explico? Entonces, cuando vemos en la última parte de la bendición sacerdotal que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, tiene que ver con la cercanía de Dios y la obediencia que resulta como consecuencia de estar con Él. Y al hacer eso, lo que hace es prosperar. Entonces, me parece que es claro que la bendición en tres partes va de algo más general, que Dios te bendiga y te guarde, y luego que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, es decir, que se manifieste a ti, pero no para condenarte, sino para tener misericordia de ti, y luego que alce sobre ti su rostro y te dé paz, lo que está hablando de habitar, estar con Él, ¿verdad? Eso es lo que Dios considera bendición. Algo genérico, algo más particular y algo que tiene que ver con cercanía. El nombre de Dios se menciona 3 veces, ¿verdad? Dice el comentario de Matthew Henry. El nombre de Jehová se repite 3 veces. Los judíos piensan que hay algún misterio aquí y sabemos lo que es, habiéndolo explicado en el Nuevo Testamento. Allí se nos ordena esperar la bendición de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, cada una de las cuales es Jehová. 3 personas y sin embargo no son 3 señores, sino un Señor. ¿A qué se refiere Matthew Henry? 2 Corintios 13:14. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Si te fijas, los 3 son Dios, ¿verdad? Está hablando de Dios 3 veces. La gracia del Señor Jesucristo es un término más general, el amor de Dios, algo más particular, la comunión con el Espíritu Santo, algo más cercano. Como que hay un paralelismo con la bendición sacerdotal. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, y Dios alce su rostro sobre ti y te dé paz. El misterio para los judíos, para nosotros no es ningún misterio, ¿verdad? Tiene que ver con las 3 personas en la Trinidad. Ahora, esta forma de bendecir al pueblo, Aarón, según lo que leí, según la tradición y los registros que tenemos, cada que el sacerdote terminaba los sacrificios del día, alzaba sus manos y bendecía al pueblo y repetía estas mismas palabras constantemente, ¿verdad? Entonces, ese era el propósito de Dios para el pueblo, que experimentaran la cercanía con Dios, la bendición máxima. Lo que trae paz al hombre es que Dios esté con él, que hay una relación cercana, una relación íntima entre Dios y el hombre. Lo que precisamente había en Edén y que Adán y Eva despreciaron. La bendición sacerdotal tiene que ver con esta comunión entre Dios y los hombres, que habiten juntos Dios y los hombres, que sabemos que los israelitas fracasaron rotundamente porque no cumplieron el pacto, pero que nosotros, como hijos de Dios, tenemos garantizado en la resurrección. La bendición sacerdotal tendrá su perfecto cumplimiento cuando Jesús regrese por su pueblo y moraremos con Él por la eternidad. Pero, si entendemos qué significa esta bendición sacerdotal, me parece que podemos comprender la profundidad de las palabras de Jesús en Mateo 27:46. Dice, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo esto? Puedes escuchar de los cristianos muchas teorías. Yo creo que hay 2 que me parecen acertadas, que no son, que no te llevan a la conclusión, como dicen algunos cristianos, que el Padre y el Hijo se separaron, aunque son un solo Dios, o que Jesús estaba tan lleno de pecado que el Padre no lo soportaba ver, porque la Biblia dice que Jesús nunca pecó. A mí me parece que la postura de que Jesús está usando la misma costumbre que usaban los maestros de citar un pasaje de la Escritura, del Antiguo Testamento, y que sus discípulos lo terminaran tratando de comunicarles una enseñanza. Porque cuando dice Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si vamos a Salmos 22, versículo 1 al 18,
Salmos 22, 1 al 18 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente las mismas palabras, ¿verdad? Sí, esa era la forma en la que los maestros o rabinos iniciaban un pasaje bíblico para que los discípulos lo terminaran y se dieran cuenta de cómo había una enseñanza en la circunstancia que estaban pasando. Esto sería exactamente, el Salmo 22 sería lo que exactamente describe lo que estaba pasando con Jesús. Si seguimos leyendo, dice el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pausa. Eso es lo que la gente le gritaba a Jesús estando en la cruz, ¿verdad? Exactamente eso. Versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se secó mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sigue diciendo, ¿verdad? Y es exactamente lo que estaba pasando. Se estaban repartiendo las vestiduras. Entonces me parece que el Salmo 22 era un salmo mesiánico profético, ¿verdad? Estaba hablando del Mesías y de lo que le sucedería. Y dices, bueno, ok, estaba citando el Salmo 22, los presentes que conocen el Salmo 22 podrían ver que se estaba cumpliendo lo que el Salmo 22 decía, pero también está la siguiente postura, que no nada más está citando, sino que habla efectivamente de que Jesús fue desamparado por el Padre. ¿Pero qué significaría que fue desamparado? Desamparado es que ya no pone atención en él, que lo abandonó. ¿Qué significa que Dios oculte el rostro de alguien? Lo opuesto a la bendición sacerdotal, ¿verdad? Lo que Jesús estaba experimentando, precisamente lo que dice el Salmo 22, es la consecuencia de que Dios oculte su rostro de alguien. ¿Pero por qué ocultaría Dios su rostro de Jesús? Porque Jesús estaba siendo tratado como si fuese el peor de los pecadores. ¿Por qué? Si Él era sin pecado, porque Él iba a pagar nuestra deuda. Entonces, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos entender que está sucediendo exactamente lo opuesto a la bendición sacerdotal. Dios ocultó su rostro de él y permitió que todo este maltrato, todos estos escarnios y burlas le sucedieran, ¿verdad? En lugar de resplandecer su rostro sobre él y tener misericordia, lo entregó en manos de pecadores. En lugar de alzar su rostro sobre él y darle paz, está viviendo la consecuencia que corresponde a todo pecador. Entonces, cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado?, entendemos que fue tratado como el peor de los pecadores, a pesar de que él era perfecto. Le estaba sucediendo lo opuesto a la bendición sacerdotal. Pero él está padeciendo toda esta maldición para que la bendición sacerdotal se cumpla en nuestras vidas. Para que tenga un perfecto cumplimiento la bendición de sacerdotal sobre nosotros, que éramos pecadores, Jesús vivió lo opuesto a la bendición sacerdotal para que nosotros podamos recibirla plenamente. Entonces, ¿qué significa? Que el Padre desamparó a Jesús, que lo trató como un pecador, como si no fuera su hijo, como si fuese el más vil pecador. Derramó su ira sobre él. Hizo todo lo que Dios considera opuesto a la bendición. Lo trató como si no fuera
de él, como si nunca hubiera estado con él, como si lo aborreciera. Pero Jesús nunca pecó, ¿verdad? Entonces, cuando analizamos la bendición sacerdotal, vemos la profundidad de la sabiduría plasmada en la Escritura, porque ¿a qué te lleva la Escritura? Si tú empiezas a conocer de Dios en el Antiguo Testamento, si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que sí, que Dios elige a ciertas personas, pero eres pecador y no hay esperanza para ti porque no puedes dejar de pecar. No hay más que ver a la promesa de que Dios traería a alguien, a un Mesías, que sería, y lo estamos estudiando el domingo, ¿verdad? Que sería sacerdote, que sería profeta y que sería rey. Y que por medio de ese hombre, todas las naciones serían benditas. El Antiguo Testamento te lleva a darte cuenta que necesitas un Salvador. Y luego en el Nuevo Testamento está la buena noticia de que hay uno que pagó. Pero en el Antiguo Testamento puedes ver que lo mejor que puede pasar al hombre es habitar con Dios. Y en el Nuevo Testamento ves el cumplimiento. Dios arregló, acomodó las cosas, hizo todo lo que se tenía que hacer para que puedas habitar con Él. ¿Y qué es el beneficio de habitar con Dios? La paz perfecta. Mi paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿De qué paz está hablando? ¿Cuál es esa paz? Está la bendición sacerdotal. La paz que Jesús nos deja es que podemos estar con el Padre. Es el concepto de Shalom que viene como consecuencia de estar en paz con Dios por medio de su muerte. Entonces, cuando tú quieras pensar en que Dios te bendiga, no pienses a la ligera. Que si me da una camioneta o si me da, no sé, un mejor trabajo. Sí, son cosas buenas, pero no se compara con lo que Dios ve como bendición. La bendición que debemos buscar es conocerle cada vez más a Él, crecer para ser cada vez más como Él. Ahí es donde está la verdadera paz, aunque tengamos dificultades en este mundo. No las vamos a poder evitar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es un hecho. Es un hecho. Entonces, ¿puedo tener paz cuando estoy en aflicción? Por supuesto. Porque también la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estamos en los problemas, pero aún así estamos con Dios. Dios está con nosotros. Ninguna prueba fue diseñada para destruirnos, sino para moldearnos, para hacernos valorar lo que tenemos y no agradecemos, para ejercitarnos en paciencia, en dominio propio, para hacer crecer nuestra esperanza y nuestro deseo de que nuestro Salvador regrese. El mundo no fue diseñado para que estemos a gusto, porque nuestro destino no es el mundo. El mundo es como es para que anheles el mundo venidero. Pero nos acomodamos en este mundo y queremos que Dios nos acomode para estar a gusto en el mundo, como si ese fuese el propósito de Dios, que nos quedemos aquí en el mundo y seamos felices. No, el propósito de Dios es que pongamos los ojos allá. Y cuando experimentamos, y creo que todos los cristianos podemos ver eso, hay momentos en que experimentas mucha alegría, pero la alegría jamás es completa. Por más que tú digas, el día que me pase esto voy a ser feliz, Dios permite que eso te pase, te sientes feliz, pero siempre hay algo que estorba, siempre. ¿Te has fijado? O esa felicidad dura muy poco y pasan otras cosas que dices, ¿por qué? ¿Por qué me tienen que pasar cosas? ¿Por qué no puedo disfrutar plenamente lo que Dios me da? Yo muchas veces me quejé de eso. ¿Por qué no puedo disfrutar sin complicaciones? A veces me sentía bien contento porque me caía dinero inesperado. Y decía, uy, qué bendición. Y luego pasaba algo y lo tenía que gastar. No lo entendí. Dios no me estaba dando ese dinero extra. Me lo adelantó porque lo iba a necesitar. No me duró el gusto. Y en lugar de dar coraje, deberíamos decir, espérame, es que así es en este mundo. La alegría, la felicidad jamás va a ser completa. No aquí. No aquí.
Tienes una buena noticia y te llega otra mala noticia. ¿Crees que estás sirviéndole a Dios y tropieces con algo? Siempre hay algo que estorba, que no te deja disfrutar al máximo. Y es un recordatorio constante. No te enamores de este mundo. No te acomodes en este mundo. La bendición es habitar con Dios y vamos a habitar con Él en plenitud cuando Él regrese. La creación será renovada temporalmente y luego es destruida y nos vamos a una nueva creación, donde ahí estaremos por toda la eternidad. Así que la bendición sacerdotal tiene que ver con un conocimiento personal, no de ti hacia Dios, sino de Dios hacia ti. Y en eso consiste la salvación, en que Él nos amó primero. Nosotros, como dicen algunos, yo encontré a Jesús, ¿verdad? Como si se hubiera perdido Jesús. Y tú lo encontraste. Es al revés, el perdido soy yo. Y Él me encontró. Es Él quien me buscó, es Él quien ordenó todas las cosas para que en mi necedad y en mi pecado terminara humillado. Y entonces fui convencido de pecado y Dios me mostró el Salvador y me rendí ante Él. Pero no fui yo, fue Él que me trajo cerca, me está bendiciendo, aunque eso implica dificultades para mí, porque tengo que estar luchando conmigo. La vida del cristiano nunca va a ser cómoda porque estás en guerra contigo mismo. Pues no se siente tanta bendición. Mientras más conozco a Dios y me acerco a Él, más consciente soy de mi pecado. Y lo que antes podía estar en paz porque no me daba cuenta que está mal, ahora sé que está mal y sé que lo estoy haciendo mal y no lo puedo disfrutar. Cada vez es más difícil vivir conmigo mismo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que habitemos con Él, no aquí, sino en el mundo venidero. Pero tienes que estar tienes que ser preparado aquí para estar con Él. Entonces piensa, cuando pienses en bendición, no pienses en ausencia de problemas. Piensa en comunión íntima con Dios y la consecuencia de eso, santidad. Quien asegura tener comunión con Dios tiene que crecer en santidad. ¿Verdad? Ahí está la verdadera paz. Ahí está la verdadera bendición. Ese debe ser nuestro objetivo. Así que con eso terminamos el capítulo 6. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera que medites sobre cómo está tu vida hoy y qué tan bendecido estás. No por el dinero que tengas o por los bienes materiales que tengas, sino por el conocimiento que tienes de Dios, la santidad que Dios te ha permitido tener, el hecho de que Dios esté vigilándote, que te esté guardando. Eso implica que muchas veces Dios nos niega las cosas que queremos, ¿verdad? Que Dios te guarde y te proteja implica que te va a quitar cosas que te dan placer, te va a negar cosas que te estorbarán en tu santidad, porque te está guardando, aunque nosotros no lo vemos. Así que hay que estar agradecidos con Dios por lo que nos da y por lo que nos quita. Porque lo que nos quita es porque nos guarda. Y lo que nos concede es porque le place, no porque lo mereces. Así que lo único que podemos hacer nosotros es ser agradecidos, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú fuiste quien nos acercó a ti. Tú pagaste el precio, Señor, cuando estabas en la cruz. Todos nosotros estábamos en tu mente. Cada uno de nosotros, Señor, estaba destinado a salvación. Y tú sabías, Padre, que estabas pagando el precio específicamente por cada uno de tus elegidos. Éramos enemigos tuyos, Señor, no queríamos saber nada de ti, pero por tu amor, para la gloria de tu nombre, nos llamaste, nos limpiaste y nos transformaste.
Perdónanos, Señor, porque a veces corremos con el mundo, deseando lo mismo que ellos desean, buscando lo mismo que ellos buscan. Nos olvidamos por completo del verdadero sentido de la bendición. En lugar, Señor, de buscar crecer y ser más como tú, Señor, queremos ser como los que vemos en el mundo. Queremos la aparente felicidad que vemos en sus vidas. Creemos que nuestra felicidad está en los bienes materiales o en las cosas que podamos lograr o obtener. Enséñanos, Señor, a comprender que la bendición consiste, Señor, en que tú estés cercano a nosotros, en que nos guardes de nuestros propios malos deseos, que tú nos ilumines, Señor, ilumines nuestro camino, que tengamos claridad en lo que debemos hacer, porque tú eres nuestra luz. Que tú nos muestras tu misericordia, Señor, cada vez que pecamos y nos perdonas. Señor, queremos vivir en paz. No la paz como el mundo la da o como el mundo la entiende, sino la paz que consiste en vivir en santidad, en estar en comunión contigo, Señor, en no tratar de ocultar nuestras obras, porque es imposible. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos ocultarte algo. Olvidamos que eres omnisciente y omnipresente. Olvidamos que cada vez que pecamos lo hicimos ante ti, delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar conscientes de que lo mejor que nos puede pasar, a pesar de que niegues nuestros deseos carnales o niegues lo que a nosotros nos da placer temporal, aunque sintamos, Señor, que no tenemos una felicidad completa, ayúdanos a estar conscientes que la felicidad plena no es en este mundo, sino cuando estemos viviendo contigo, literal y físicamente. Cuando vengas por nosotros, que nos des un cuerpo nuevo y no nos separaremos jamás, podremos entender la verdadera paz, la verdadera felicidad y plenitud de la vida. Y te agradecemos porque nos has elegido para eso, porque no lo hacemos con la esperanza de alcanzarlo, sino con la certeza de que ya nos ha sido dado. Aguardamos tu venida, Señor. Aguardamos tu venida porque sabemos que este mundo no fue hecho para nosotros. Te rogamos que nos des la capacidad de mostrar gratitud, que podamos, Señor, mostrar amor. Jesús dijo, el que me ama obedece mis mandamientos. Danos más santidad, Señor, y ser más obedientes. Danos la capacidad de negarnos a nosotros mismos, negar lo que nos provoca placer, bienestar, paz, tranquilidad, morir a nosotros, Señor, para vivir para ti, para hacer lo que es correcto, aunque sea más difícil, para hacer lo que es justo, Señor, aunque a veces es doloroso. Queremos, Padre, ser como tú, experimentar la paz que solo tú puedes dar, que no la podemos encontrar ni conseguir en ningún otro lado, sino solamente en ti, Señor, en la santidad, en la comunión contigo, Señor, en la comunión con tu pueblo. Concédenos, Padre, ser agradecidos y anhelar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si es que las hay, tendremos 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Si aquí ya hay una pregunta. Dice Blanca Solórzano, buenas tardes, pastor. Entonces Dios ocultó el rostro a Jesús en la cruz al decir Jesús que era abandonado. ¿Es no recibir bendición sino ser como enemigo? ¿Sí? Jesús fue tratado como si fuese enemigo de Dios, como si fuese el peor de los pecadores. No porque Jesús pecara, sino porque cargó con nuestros pecados. El trato que nosotros merecíamos lo recibió Él. Eso es lo que estaba explicando. Y no hay más preguntas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, antes de despedir la transmisión, hay dos avisos importantes. Este sábado a las 10 de la mañana es la reunión de mujeres. El tema que van a tratar es la intimidad.
obviamente desde una perspectiva bíblica, y es muy importante que las mujeres entiendan la intimidad desde la perspectiva bíblica, porque es uno de los problemas más comunes en los matrimonios, ¿verdad? Y a los esposos les conviene mucho que las mujeres entiendan eso también. Entonces es ganar, ganar, ¿verdad? Trae a tu esposa, si no estás casada, no importa, es para mujeres, no para esposas, ¿verdad? Es información que te va a servir, aunque no estés todavía dentro del pacto matrimonial que te permite tener intimidad, pero es información que debes de comprender. Toda mujer debería comprender estos temas porque el concepto del mundo de la intimidad es totalmente opuesto a lo que la Biblia enseña. Así que es muy importante una perspectiva bíblica. Y este mismo sábado a las 7:30 vamos a tener otra sesión con los jóvenes y adolescentes, que son las edades que están viniendo. Y como lo había comentado también cuando empezamos a tener las sesiones, decíamos que todavía no se transmite porque estamos dándole forma. Entonces estamos buscando todavía, o sea, si transmitiéramos lo que estamos haciendo, no sería algo continuo porque tenemos que estar examinando las preguntas y las cosas que se están diciendo y no hay así como que un tema específico, sino que el tema va avanzando hacia donde se hacen las preguntas. Entonces no es un formato que podamos transmitir porque no tiene mucha, o sea, no es un tema ordenado como una exposición desde aquí, ¿verdad? Entonces todavía estamos dándole forma. El objetivo es encontrar la manera de hacerlo un poco más fluido y dinámico, que podamos hacer que otros participen, aunque no estén presentes, pero todavía no llegamos a ese punto. Entonces, por eso es que no se está transmitiendo, ni se va a transmitir todavía, hasta nuevo aviso, pero a las 10 de la mañana entonces tienen reunión las mujeres y a las 7:30 los jóvenes. Son todos los avisos, ¿verdad? En línea, muy bien. Entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo para estudiar a Jesús como Rey.